Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Sabían que tienen algo dentro de ustedes que no les pertenece? ¿Que es un impedimento en su vida, en su desarrollo personal? Está, pero no se ve. ¿Le quita los sueños sin existir? Hoy hablaremos del miedo. Y para hablar del miedo tenemos aquí a Omar El Bachiri, psicólogo y persona que es escritora y investigadora de muchos campos. Lo saludamos. Muy buenos días, Omar. Hola, Ferran. Buenos días. Hoy tenemos un tema muy interesante que tratar y va sobre el miedo. Algo que no existe, que lo creamos nosotros y que, bueno, puede llegar a colapsar la mente de una persona. Dicen que el miedo mata los sueños. ¿Es verdad, Omar? Sí, el miedo, una vez entra en el cerebro, te puede bloquear, te puede hacer que ataques, que huyas, te quedes en blanco. Según lo percibas, te puede llegar a acojonar tanto que te quedes quieto y te movilices y abandones. Es cierto, ¿eh? Un examen de conducir, en clase, en la universidad, te quedas en blanco y suspendes. Por el miedo. Y eso que sabes la respuesta. Te quedas en blanco. Una chica te gusta, pero te da miedo hablar con ella por lo que pueda pasar. No avanzas, te quedas sin chica. Alfred Hitchcock, ya un gran director de cine, ya jugaba con estas parcelas de crear realidades paralelas, inexistentes, a través del cine. Hay alguna frase que me gustaría que recordaras, y sé que la tienes memorizada, de Alfred Hitchcock, que es impresionante. Dice, a la gente nos gusta sentir miedo cuando nos sentimos protegidos. Es decir, yo voy al cine, sé que tengo mucho miedo, sé que de la butaca no pasa nada, no me asusto, tengo miedo interior, pero no huyo, porque sé que estoy protegido. Te voy a poner algunos fragmentos de película, que hay varios tipos de miedo que me gustaría que analizaras. Y hay uno que no nos dejará indiferentes, y me refiero a El Resplandor. Vamos allá. Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torrance. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé. Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237? Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres. Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad? ¡Cabritillo! ¡Dejadme entrar! ¡Aquí está ya! He tenido una pesadilla horrible. Os mataba a ti y a Dani. Me estoy volviendo loco. Omar, una película que es digna de análisis hoy aquí contigo. Menudo papel interpreta Jack Nicholson. La historia de una familia que va a vigilar un hotel mientras está la temporada cerrado, y allí este hombre, el actor principal, Jack Nicholson, empieza, podríamos decir, a volverse loco. Y habla de la soledad. ¿Hasta qué punto la soledad nos puede bloquear, nos puede causar miedo inexistente?
Mira, la soledad es algo, aparte de ser súper negativo, es muy contagioso. En el caso de este hombre, de protagonista de Resplandor, empieza a delirar. Y eso lo hace que sería la amígdala. Esta se encarga de mantener el equilibrio fisiológico del organismo. Regula la temperatura, equilibra la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, nivel de azúcar. Pues esto es lo que se da amígdala. Cuando la trastocas, ves y oyes lo que no hay. Y lo que hablábamos de la música antes, la música se asocia a algo en concreto. La música es capaz a recrear emociones que tuviste hace 20 años o 30, una canción en concreto. Cuando la oyes, pum, se queda grabada. Luego más adelante oyes la música y te acuerdas de esta. Pues en el miedo pasa igual. Este hombre empezó a delirar por la amígdala, porque se asocia lo que no hay. Y ves un reflejo y ves lo que tú crees que hay, que son fantasmas. En este caso él alucina. ¿Por qué tenemos a veces miedo a la oscuridad? ¿Por qué hay esta disociación? El día, la luz, genera confianza, pero la oscuridad, una habitación oscura es desde chiquitines, desde niños, niñas, hasta incluso adultos. ¿Por qué la oscuridad da miedo? Pues es algo cultural. De pequeño es un crío, como no ve, pero es un crío ciego que no ve, no tiene miedo a la oscuridad. ¿No? ¿Verdad? Curioso, ¿no? Es un crío que ve a oscuras, pero eso por el cine que ve, los dibujos que ve, asocia con terror. Me van a matar, me van a hacer algo. Como no veo, creo que pasa algo. Pero si tú a un crío de 5 años le explicas que a oscuras aparecerá Batman o Spiderman para salvarte, pues el chaval se lo va a creer. Pero un adulto asocia oscuridad con violación, con agresión, con vampiros, zombies, televisión y cine. Si una persona nunca ha visto cine, a la oscuridad no le va a temer nunca en la vida. Pero como asocia ya oscuridad con terror, pues ya no puede evitar. Y se acojona al momento. Vamos a poner otro fragmento. Hoy vamos a mirar de tratar varias tipologías de miedo, Omar. Y una de ellas, lo has dicho muy bien, ¿no? ¿Por qué hay determinadas músicas que generan como un escalofrío? Pero hay otras que generan un bienestar. Cuéntanos. Mira, la de escalofrío, todas tienen a fondo el zumbido de las avispas. Todas cine de terror le ponen zumbido ahí. Si lo pudiéramos disociar, oiríamos el zumbido de la avispa, seas quien seas, te da miedo. Curioso, ¿eh? Hasta a un crío le da miedo el sonido este. Pues sabes que si te pica te puedes morir. Es supervivencia. Esto lo hace la amígdala. Curioso, ¿eh? Pues todo el cine de terror lleva esa música de fondo. Subconsciente. Hay un sonido, ahora que hablamos de música y sonidos que repercuten, ¿no? Que generan miedo. Hay uno que todos recordamos cuando estábamos en clase tomando apuntes de la asignatura que sea y cuando el profesor con la tiza hacía aquel sonido tan agudo, estridente, que bueno, solo hay que recordar o pensar un poco y coge como un escalofrío porque va desde la planta de los pies hasta el corazón y llega hasta el cerebro y después vuelve a bajar. Incluso llega a las extremidades. Pero se hizo un estudio científico por qué casi todo el mundo, al 100%, sentía este escalofrío, este miedo. Supervivencia, pues un ruido agudo. ¿Y sabes por qué? Porque en nuestra genética aún recordamos que era el sonido del cual un animal prehistórico atacaba cuando atacaba. Y de aquí viene ese que es casi irreproducible, vienen los ancestros y está grabado, y tú lo has dicho, de supervivencia, está grabado en nuestro ADN. Vamos a hablar de otra tipología de miedo. Miedo, por ejemplo, a ir a trabajar. Y dices, ¿cómo puede ser, no? Pero hay gente que realmente con el moving lo está pasando muy mal en algunos lugares de trabajo. Y hay una película, pues que bueno, hay una directora que abusa de poder y genera lo que genera a una persona. Te pongo un fragmento y me gustaría que lo analizaras. El acoso sexual Esto es un juego, Verdiz. no tiene que ver con el sexo. ¿Qué pasa si nos divertimos un poco? Tiene que ver con el poder. ¿Cuándo? Esto es una realidad. Hay
muchos casos, denuncias de personas que abusan de poder y tienen la víctima en el trabajo. Este es otra tipología de miedo. Miedo a ir a trabajar porque sabes que allí puede ser acosado sexualmente o a través del moving laboral. Eso es la ansiedad. Te diré un poquito ahora. Cuéntanos. Vale. Mira, eso es la ansiedad. ¿Qué significa esta palabra? Es miedo al miedo. Tengo miedo a pasarlo mal. Me anticipo a lo que pasará, a la incertidumbre. Pero vamos a ir... ¿Pero por qué pasa esto? Para que empezar desde el principio, ¿no? El ser humano tiene tres miedos en común, todo el mundo. Que es a lo desconocido, que es la incertidumbre, a la muerte y a la soledad impuesta, al vacío interior. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Miedo a lo desconocido, a lo que pasará mañana. Me anticipo. Y en el trabajo sería... El trabajo me gusta, pero este jefa me hace pasar mal. Yo ya sé que mañana me va a pasar mal. Tengo miedo. Como no tengo herramientas para afrontarlo, que sería el estrés, que es falta de herramientas o personal, que sería herramientas, pues me pongo ansioso y tengo miedo. Que muchas veces no pasará nada. Pero como tenemos miedo a lo que puede pasar, se agranda la situación personal y te entran los escalofríos, sudores, dolor de barriga, diarrea, te mareas. Tienes miedo al trabajo, tienes pánico. Eso pasa en una guerra, pasa igual, ¿eh? Mañana van a bombardear mi ciudad y solo con pensarlo tengo miedo. Sea en la guerra, en el trabajo es lo mismo. El cerebro no distingue de miedo real al miedo irreal, a lo desconocido, lo que pasará mañana. Eso sería la ansiedad. Pues en el curro pasa igual. Como sé que lo pasaré mal, ya me acojono. Y mañana pues no quiero trabajar. Eso pasa en el burnout también. Y te da miedo, entonces no te mueves, te quedas bloqueado. O si puedes, huyes. Pero claro, el trabajo no puedes huir. Pues te quedas quieto, inmóvil, te paralizas. ¿Cómo afrontamos el miedo? ¿Huimos, atacamos o dejamos quietos? En el trabajo pues te quedas quieto. El que puede se va, pero normalmente no puedes irte, porque depende de tu nómina. Entonces te acojonas, pillas miedo, pillas la baja laboral. Es un conjunto. Pero todo ese miedo en general. ¿Y es donde empieza? Tenemos tres cerebros, que sería el reptiliano, que es el que pone en marcha las respuestas de atacar, huir o que nos quedemos quietos. Que serían los instintos más primitivos, ¿no? El instinto, que a nosotros nos supone un 5%. Nos supone un 5%. Igual que a un perro, nos supone un 90%, a ti a mí un 5%. Muy poco, ¿eh? Luego va el límbico, que está compuesto por un conjunto de estructuras, como la amígdala, el hipocampo, el tálamo, hipotálamo. Pero en este caso, solo sería para mí sería el hipocampo y la amígdala. Entonces, ¿qué hace el hipocampo? Fíjate, almacenar la información a largo plazo. Todo lo que vamos aprendiendo en la vida se queda aquí dentro. Su relación con las emociones es esencial, ya que recordamos mejor lo que es fuerte, lo que te impacta, se queda mejor en la cabeza. De ahí viene que asociemos la música con una escena. También te diré por qué un crío, antes de los 4 años, bueno, nosotros no nos acordamos mucho de qué pasó en los 4 años, porque esta zona del cerebro está sin desarrollar, el hipocampo. También influye mucho en la memoria asociativa. Cuando algo no lo entiendo, voy aquí dentro para buscar una asociación para entenderlo. Uy, veo una sombra en aquella esquina, ¿quién será? Empiezo a analizar. ¿Qué hago? ¿Escapo? ¿Me quedo? Me suena, me quedo. No me suena, voy corriendo. Ahí entra el reptiliano, pum, me voy. Y aquí entra la amígdala, lo que dijimos antes. Esta es la que da sentido a la situación. ¿Es bueno o es malo? Y luego va el neocórtex, que es el que decide. Es bueno, quédate, no es para tanto. Por eso se dice, primero siento, luego existo. Digamos, tú te comes un alimento, ¿no? Y está agrio. ¿Qué haces? Lo escupes, qué malo está. Ahora, si sabes que es un medicamento, lo tomas. Pues dice esta, que es bueno, tómatelo. Raciocinio, no lo escupes. Por eso la impulsividad es irnos siempre. De ahí la importancia de practicar artes marciales o yoga, para meditar, para aprender que la conducta, para fortalecer la mente frente a la acción, ser proactivos. Una cosa no me gusta, no te escapes, analiza, ¿es malo? ¿Es bueno? ¿Me quedo? Eso hace el raciocinio. Pues a veces no distinguimos, porque el cerebro no distingue lo que es real de lo que es irreal. Fíjate, eso es buenísimo para la publicidad. Es lo que se llama
la manipulación social, te manipulo. Como no distingo si es la mentira, la publicidad que te crea necesidades. ¿Qué ha hecho hace poco los gobiernos? Las pensiones peligran, hipotécate, ¡ostras, me hipoteco! Por miedo a quedarte sin piso. El miedo que te hagan impuesto, que es irreal, pero tú has picado. Luego piensas, ostras, ¿qué he hecho? Firmaste, ya firmaste, es tarde. Luego pensaste, ¿qué he hecho? Porque el racional llega el tercero. Primero es el miedo, huyo, no, firmo el contrato. Luego, ostras, ¿qué he hecho? Te aguantas, te acojonaste. Fíjate cómo el miedo, como te decía, todos sin querer vamos al reptiliano, que es el primero. Pero eso es 5% de la masa cerebral. Pese a que manda mucho, la época de la prehistoria. Y en el ser humano tenemos el raciocinio, que es un 90%, o sí, por ahí sería. Que es lo que da que pensar qué hago ante las situaciones, cómo me enfrento. O sea, el miedo en general, no importa, sea una guerra, sea una cosa laboral, todo funciona del mismo sistema. Si tú sabes dominarlo, eres un crack, eres un as. Fíjate, curioso, ¿no? Qué maravilla. Vamos a poner otro fragmento que a mí me apasiona, que da mucho que pensar y seguro que te encantará. Y es un fragmento de la película Lucy. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Es muy interesante, Omar, porque nos hace referencia a la capacidad de gestionarlo todo, ¿no? En definitiva es de tener no una inteligencia, sino una superinteligencia. El cerebro sabemos que lo utilizamos al 100%, pero el potencial mental pues está muy limitado. Y quizás en el tema que tratamos hoy del miedo, pues esta infrautilización hace que generemos otras realidades que nos bloquean y, como decíamos al principio del programa, ¿no? El miedo mata nuestros sueños, nuestro empoderamiento. Si hiciéramos caso a esta película, acabaríamos locos. Este hombre habla de las anfetaminas. ¿Qué hace la anfetamina o metanfetamina? Te la tomas, durante 12 horas eres un genio, ves lo que no hay, oyes lo que no hay, y si abusas, petas plomos. Tu neurona tiene una capacidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que ampliar la neurona para que te haga más información. Si tomas esta pastilla, sube, peta la cáscara. Y cuando tú vuelves esquizofrénico, ves lo que no hay. Eso es lo que da el porro, la anfetamina y la metanfetamina. Lo que se llama el crack, por ejemplo, crea esto. El speed crea esto. Tú vuelves tarumba. Pues tu cerebro va súper disparado, pero como no das tiempo a que se relaje, petas plomos. Esa idea es muy buena, ¿vale? Habría que empezar por la biología. Habría que empezar por ampliar la capacidad de retención de la neurona, que es imposible. Esta teoría es muy buena, pero no es factible. A no ser que, claro, que quieras acabar esquizofrénico. Ver y oír lo que no hay. Seguimos. Vamos a hablar de un genio. Y esta película es una película que recomiendo a todo el mundo que la vean, que la disfruten, como es la película Mozart. Y hay un fragmento que no deja indiferente cuando ves las capacidades de un genio. Y en lo que ahora seguiremos en el programa, aquí en Sapiens, es analizando por qué a veces los genios tienen miedo de mostrarse tal cual son, que no es el caso ahora, ¿eh? Vamos allá. Mozart. Majestad. Oh, no, por favor, por favor. No soy una reliquia. Nos conocimos hace bastante tiempo, en esta misma cámara. Posiblemente no lo recordéis, teníais solo 6 años. Nos deleitó con un magnífico concierto. Al bajarse de la banqueta resbaló y cayó al suelo. Por cierto, mi hermana Antonieta le ayudó a levantarse. ¿Y sabéis lo que hizo él? Saltó a sus brazos y le dijo: ¿te casas conmigo, sí o no? Oh, esto es vuestro. Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez? Sí, creo que sí, señor. Sí. Demostradlo.
El resto es una repetición. En realidad esto no funciona. ¿Habéis probado? ¿No debería ser un poco más? Así. Sí. Sí. ¿Mejor? ¿Qué os parece? Omar, los genios tienen miedo a mostrarse tal cual son. Y poníamos hoy aquí en Sapiens un ejemplo de Mozart, ¿no? ¿Qué sucede con la mente del genio y sus miedos, si es que tienen? El genio tiene miedo a ser como ser, miedo a ser, a que la sociedad, los amigos lo rechacen. Entonces yo digo, si tienes un hijo que es un genio, explícale esto. A ver, hijo mío, cuando tengas 25 años, tus amigos de la infancia no van a estar. Con lo cual no te preocupes. Tienes 8 o 9 años y tienes miedo a ser como eres, a que te quedes solo, tranquilo. Con 20 años tus amigos no van a estar. Se van a ir a unos a un país diferente, otra ciudad, te quedarás solo. Con lo cual, cuando tengas 25 o 30, tendrás un círculo de amigos como tú, con tu cultura e inteligencia. Tú vas a ser el futuro ministro de Sanidad. Vas a ser el futuro jefe de Estado. Vas a ser el futuro jefe de policía. Porque con tu inteligencia vas a ser un crack. Vas a montar negocios. A explicarle esto. Tú eres un genio. De la media tú sobresales. Pues tranquilo, no tengas miedo. Cuando tengas adulto, verás lo bueno que es ser un genio. Pues la vida te va a ir estupendamente. Con lo cual, ahora ni te preocupes de que te aísles. Pero para esto, para eso han de apoyarlo con actividades escolares. Piscina, fútbol, artes marciales, lo que sea. Para que tenga, sobre todo que tenga amigos fuera del cole. Porque en el cole es un genio, pero si fuera no es tan genio. Eso también le vendrá bien al chaval. Es decir, tengo amigos en la escuela, pero fuera tengo que darle otro vínculo de amistades, que sé que se quedará siempre, el de fuera. Pues el del cole desaparece, se va. Y si no, tú y yo hemos ido al cole, ¿no? ¿Cuántos colegas tenemos de la clase? Pocos. Tenemos amigos de fuera de la clase. Son de por vida. Pues yo creo que hay de entenderlo. Sabe mostrar cómo es, sin miedo. Sería esto, básicamente, ¿vale? Miedo al rechazo social. Claro, ¿quién no recuerda pues a aquel genio, chico o chica, en clase que sacaba unas notas extraordinarias que, bueno, incluso asombraban a los propios profesores y que resulta que, bueno, tenían exclusión social, incluso tenían miedo? Yo recuerdo una persona que ahora es una figura internacional del campo científico en el cual está, de nombre Maite, que tenía miedo a sacar pues las notas que bien merecidas sacaba, ¿no? Y recuerdo que me lo comentaba y me dio mucho que reflexionar en este campo. Sí, por eso, cuando eres un crío y ves que sacas puro 10 o 9 y tus colegas sacan un 5 o 6, como que te llaman empollón, devora libros. Claro, tú te encuentras mal, pero tus padres te explican que eso es algo normal y que ni te preocupes, que lo que pasa en el cole es algo temporal. Al ser adulto, cuando realmente, o sea, tu capacidad intelectual de crío es pronostica tu futuro en cierta medida. Bueno, como padres, hay que explicarle al chaval o chavala que ser empollón es algo muy, muy bueno. Sobre todo, enfocar amistades fuera del cole. Si eso no lo haces, al chaval te lo cargarás. Pero si fuera del cole tiene unas amistades diferentes, estás sintiendo mal. Porque verá que fuera del cole no destaca. De ostras, soy uno más. Y es más, le gustará, pues será uno más del grupo. Entonces tendrá la escuela, por un lado, estudiar, y fuera de la escuela, otro lado, ser mediocre o malo. Eso al chaval le gustará. Pues dirá, sé cómo se siente un mediocre. Y eso a él le gustará. Se sentirá a gusto con esto.
Decía Nelson Mandela, Omar, que el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Justo, lo que dije antes yo del yoga y las artes marciales. Si eres capaz de controlar tu ansiedad, oye, es imparable. Si eres capaz de anticiparte a lo que te pasaba en el miedo, es imparable. Y esto empieza de chiquitín. Entonces, como padres, hay que enseñar al crío a esto, a controlar el miedo. Es un miedo irreal. Porque ¿qué es el miedo real? Yo veo un león, un leopardo y me comerá. Pero eso no se ve. La ansiedad, eso no hay, ¿no? Hoy día todo es miedo irreal. Me anticipo a lo que puede pasar. ¿Qué pasará? Nada, tu vida no está en peligro. Miedo real es vida en peligro. Es un miedo que te adapta. El irreal es un miedo no adaptativo, que es irreal, no existe. Pasa que a nivel cerebral no hay diferencia. Se agregan las adrenalina, oxitocina, todo. Eso es lo que te agrega sudor, dolor de cabeza, ansiedad. Hay un león que haces, corres 2 minutos, te escapas, te relajas, te calmas. Pero en el irreal nunca te escapas. Corres y enfermas. ¿Por qué Omar nos enseña a controlar estas otras realidades que bloquean todas las capacidades de una persona? ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional se menosprecia. ¿Interesa que la sociedad tenga miedo? Ostras, Miedo sí. a unas elecciones, depende quién gobernará. Miedo a una relación de pareja, miedo a un trabajo o al trabajo. Miedos. ¿Por qué no se gestiona desde círculos formativos en esta parcela? ¿O se presupone que esto se debe trabajar en casa con los padres? El gobierno, ¿cómo manipula a la gente? ¿Con miedo? Ostras, o trabajas o tu jefe te va a despedir. Trabajas. Por tu bien subo los impuestos. Pues si no los subo, la pensión peligra. Vale, pues súbelos. Por tu bien pongo más impuestos. Si no, no hay carreteras. Vas a morir con tu coche. Vale, pon impuestos. Por tu bien, sirve por tu bien. Por tu bien, haz un seguro privado. Por si enfermas, por si tienes cáncer, lo que sea. Todo es por tu bien. Miedo. Si no hay miedo, tú no te mueves. Si tú ves un mundo que no pasa nada, estás contento. ¿Para qué te curro lo justo? ¿Haces un miedo de peligro, de competencia, de leopardos, tigres? Corro, un buen coche, una buena casa. Todo es miedo. Sin miedo no se manipula nada. Publicidad, cine, hipotecas, deudas, todo es miedo. Si no consumes, te mueres de hambre. Es mentira, pero te lo crees. Si no consumes, muero de hambre. ¿Dónde vamos esto? Miedo. Bebe agua de botella, que es buena, la otra es mala. Miedo a enfermar. Pago por agua de botella. Todo es miedo. El miedo es genial para manipular. Si en la escuela lo trabajas, te cargas a la sociedad. Será una sociedad sin miedo, con lo cual dará que pensar. Y aparte, el miedo ocupa muchas horas. Si tú no tienes miedo, podrás pensar. Y si piensas, es un peligro para la sociedad, para tu gobierno. Curioso, ¿verdad? Miedo. Qué interesante. Aquí hoy en Sapiens tratando, pues, dentro del tiempo que tenemos, todas las tipologías que creemos más que pueden afectar a una persona sobre el miedo. Aquella realidad que no existe y que la genera. Y se la cree. Los psicópatas. Psicópata tiene dañada el sistema límbico, por eso no siente emociones, por eso no le da miedo, por eso mata y disfruta. El psicópata nace psicópata, de esa zona del cerebro dañada. Hay un estudio de unos monos, 12 monos, y les dañan la amígdala, se la estirpan. Entonces, ¿qué hacen? Ven una serpiente, como tienen miedo, les pica y se mueren. Y a otros se la dañan, se la sobreexcitan. ¡Qué ansiedad! No hay miedo, pero solo corren. Tienen miedo a todo. Es un miedo irreal. Eso sería la ansiedad creada cuando es un miedo irreal. Pues todo eso lo hace la amígdala. Cuando la tocas mal, ¡pum!, te dispara. Curioso, ¿eh? Pues hay que mantener siempre en línea. Preguntar, ¿a mí esto me perjudica para algo realmente? ¿Qué es la vida? No, pues no es malo. Fíjate, lo que sea en la vida, un problema. Si lo hago, ¿me moriré? No, pues lo hago. Es curioso, ¿eh? Es así de fácil. Si lo hago, si me muero, sí o no. Si me muero, no lo hago. Si no me muero, ¿qué problema? Lo hago. Curioso la mente humana, ¿eh? El miedo irreal. Y, por ejemplo, hay otro miedo que está ahí, ¿no? En la calle. Y es el miedo, por ejemplo, a hablar en público.
cuántos humoristas, cuántos genios en monólogos no han podido desarrollar su pasión, su carrera, porque tenían miedo a hablar en público. Y te pongo un fragmento de un hombre que cruzó la barrera del miedo y apostó para hablar en público, pero a través del humor, como recordemos a un maravilloso genio como era Eugenio. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, oye, ¿dónde vas con esta mujer tan fea? Digo, mira, con tal de no despedirme de ella, darme un beso, le llevo donde sea, tú. Este hombre cruzó el miedo al hablar en público, al pánico escénico, ¿no? Como otros muchos. Yo soy tartamudo. ¿Cómo hago para estar aquí en tu radio? Pues he aprendido estrategias para no engancharme tanto. Me engancha a veces, porque se nota, ¿no? Pero he nacido tartamudo. Pero al principio me costaba hablar. ¿Qué hice? Fui a la logopeda y me enseñó técnicas para relajarme, para hablar, poco a poco. Curioso, ¿verdad? Ahora ya hago radio, televisión, voy a la prensa, pero me gustó. Fui a la logopeda, hablé con ella, me dijo, aquí está, te daré unas técnicas para cómo pensar y moverte, y así hablar más tranquilo. Pero sería esto. Cualquier miedo, si lo trabajas, es tu potencia. Busca tu miedo, el que sea, y cógelo y potencialo. Y será tu aliado. Mi miedo a engancharme ha hecho que sea escritor y de conferencias. Y ahora me gusta hablar. Para mí es un reto. Yo estar aquí contigo ahora, a mí es un reto. Precisamente, si hoy hablamos de miedos, Omar, en primera persona, lo acaba de decir, ¿no? Él nació tartamudo y ha superado el miedo, no tan solo en hablar en pequeños comités, sino en público, porque hace conferencias, también hace, pues no muchos años, empezó siendo escritor, con unos éxitos en ventas extraordinarios. O sea, tú te pones como claro ejemplo de superación del miedo. Claro. ¿Y por qué nos condiciona tanto a la sociedad el qué dirán? ¿Cuánta gente hubiese estudiado una carrera, pero no, por el qué dirán esto no? O haría tal o cual acción, pero el qué dirán no está bien. ¿Por qué el qué dirán, que también es un miedo generado por uno mismo, frena de tantos proyectos, de tantas ilusiones, de tantos sueños, de tantas fantasías que se pueden cumplir realidad a tantas y tantas miles de personas? Eso es porque el miedo te hace sentir inferior a los demás. Y realmente, pero te sientes. Yo siempre digo, solo te puede juzgar la ley, nadie más. Si la ley te dice que está permitido, hazlo. La ley no te va a juzgar por equivocarte. Hazlo. Siempre que esté dentro de la ley, es permitido. Con lo cual, haz lo que te dé la gana. Siempre digo esto. Voy a la discoteca y quiero bailar, pero tengo miedo a que mi gente me mire. Veo a una chica que me gusta, le quiero hablar, pero tengo miedo a lo que pueda pasar. Porque me siento... Realmente es miedo a lo que puede pasar, a cómo me sentiré. Pero si yo soy capaz de afrontar que me quedaré tan pancho, lo voy a hacer. Si tengo miedo a ir a la discoteca, bailar rock and roll, me gusta mucho, y no bailo, pienso, vale, ¿qué me afectará más? ¿Haber bailado o no? Hagámosle que bailo. Me divierto, me río y pienso que me juzgan. Eso me afectará de una forma. Vale. Ahora ponle que no bailo. ¿Cómo me sentiré? Peor, ¿no? Pues bailo. Balanza, ¿qué es peor? ¿Bailar o no bailar? La chica esta me gusta. Vale. Le quiero decir algo. Le quiero invitar al cine o tomar algo. Vale. ¿Estás hablando del miedo a conocer una chica o al revés, una chica que conocer un chico? Sí, también, sí. O como sea, ¿no? ¿Qué dirán? Sí. Pongámosle que me gusta. Vale. La invito. ¿Qué me dirá? Que no. ¿Cómo me sentiré? Mal, vale. Ahora, ponle que no la invito. ¿Cómo me siento? Aún peor. Pues la invito. Una balanza en todo. Un examen, un empleo, no importa. Coge, si lo hago, ¿qué pasa? Y si no lo hago, ¿cómo me siento? Mucho peor, ¿verdad? Pues hazlo siempre. Siempre que sea legal y esté dentro de la ley, hazlo. No pasa nada. Nadie puede juzgarte. Sí, ¿no? Es tu derecho a actuar. Pero el miedo te hace sentir inferior, te bloquea, entonces huyes. Lo que dijimos antes del cerebro reptiliano. Huyo, ataco o me quedo quieto. Entonces piensa, ¿qué es mejor? ¿Que lo haga o que no lo haga? ¿Qué me compensa más? Ya que hablas de cerebro reptiliano, hay una buena parte de la sociedad
y aquí que vamos siguiéndolo pues desde hace muchos años, que cree o piensa o siente y tiene por tanto miedo a que otra raza, que no es del Homo sapiens sapiens, está entre nosotros. Y te voy a poner otro fragmento que es una maravilla, es un clásico, es la primera película que se hizo de la invasión de los ultracuerpos, en el cual hay un miedo a algo que está sucediendo. Y creo que es la mejor posibilidad y el mejor momento para entrar en escena, y nunca mejor dicho. He visto esas flores en todas partes, crecen como parásitos entre las demás plantas. ¿De dónde provienen? Del espacio. No provienen del espacio. ¿Y por qué no, Jack? No provienen del espacio, Nancy. ¿Por qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De flores del espacio? ¿Por qué no flores del espacio? ¿Hemos de pensar siempre en naves de metal? Yo nunca he pensado en naves de metal. Han de tener otras formas de entrar en nuestro mundo. Tiene razón, quizás se posesionan de nosotros a través del tacto o de su fragancia. Ni siquiera nos daríamos cuenta porque vivimos entre la contaminación, respiramos impurezas, comemos alimentos adulterados. No sé de dónde proceden esas flores, pero hoy me siento como si me hubieran envenenado. Hemos de llevarlas a analizar al laboratorio, es el único dato que tenemos y creo que muy importante. Sí, a lo mejor se meten en nuestros cuerpos y transforman nuestros genes, haciéndonos distintos, cambiándonos. Oh, claro. Es algo parecido a la invasión de las naves espaciales como hace miles de años cuando los hombres del espacio emparejaron simios y crearon la raza humana. Y esto está pasando ahora. Granjeros. Grimaldi, Piley, Gessner. Crescent City. Los que vivan en Crescent City vayan al camión número 1. Crescent City, primer camión. Redban. Los que vivan en Redban, camión número 2. Los que vivan en Redban, camión número 2. Havenhurst, tercer camión. Havenhurst, tercer camión. Milltown, tercer camión. Milltown, tercer camión. Valley Spring, tercer camión. Primero nuestra ciudad, luego los pueblos de alrededor. Es una enfermedad maligna que se extiende por todo el país. Eso es todo por hoy. Vuelvan a prepararse mañana. No puedo esperar más tiempo, Jack. Quédate con esto. Por favor, no salgas. Tengo que detenerlos. Espera, aquí estamos a salvo. No están aquí. Ojalá no hayamos llegado tarde. Jack, por fin. Jack, todo el pueblo está invadido por las vainas. No todo. Quedáis Becky y tú. Miles, hubiera resultado mucho más fácil si te hubieses ido a dormir anoche. Ahora descansa. Estamos aquí para ayudarte. Tú lo sabes bien. ¿Dónde las ponemos? ¿Queréis ver cómo crecen? No, gracias. Ponedlas allí. No hay nada que temer. No vamos a haceros ningún daño. Cuando lo hayáis comprendido, lo agradeceréis. ¿Recordáis que Teodora y yo luchábamos contra ello? Pues estábamos equivocados. ¿Quieres decir que a Teodora no le importa? Claro que no. Piensa exactamente como yo. ¡Dejadnos! Nos iremos del pueblo, no volveremos. No podemos dejaros ir. Sois peligrosos para nosotros. No te opongas, Miles. Es inútil. Tarde o temprano tendrás que dormirte. Omar, esta New Age, estos nuevos tiempos, estas otras nuevas realidades que cada vez más parece que van cogiendo forma de que hay vida más allá de la Tierra, vida inteligente. El tema es si es inteligente benévola o inteligente malévola. Recordemos a los que dijeron que eran descubridores del Nuevo Mundo de América, en realidad, ¿qué aportaron, no?, a este Nuevo Mundo? De suceder algo así, de que una raza de momento invisible se mezcla entre nosotros, ¿este miedo real o irreal? ¿Cuál sería tu análisis de las personas que lo están viviendo? Yo lo encuentro una teoría muy simplista. Demasiado sencillo pensar en un alien o un reptiliano que quiere dominar el mundo. Yo lo teoría para mí, es muy sencillo. O sea, es miedo a que las cosas no sucedan como tú quisieras que sucedieran. Si yo quiero gobernar, pero no puedo gobernar, la culpa no es mía, es de los demás que son malos. No que yo sea incompetente, eso no va así. Los demás son malos. Si yo quiero hacer fortuna y no puedo, pero 5 sí que la hacen, esos 5 son aliens. Esos 5 dominan el mundo, cuando realmente soy yo, que soy un incompetente. Pero no, eso no va así, no. Yo soy bueno, pero ellos son malos. Es una teoría y una conspiración contra la sociedad en general, digamos. Yo creo que echarle la culpa
a un grupo élite de personas que el mundo dominan es una teoría muy simplista. Yo creo que es gente que no quiere hacer nada por superarse. Con lo cual, me han puesto una barrera, que es mentira, es una cosa que pongo yo, que no puedo superarla, pues la gente no quiere que yo mejore. Son reptilianos, son aliens, como lo quieras llamar. Algo así, sencillo para no pensar. Digamos una banda de vagos, no quieren pensar. Yo lo veo así, ¿eh? Y para ir acabando la entrevista, Omar El Bachiri, danos consejos para las personas que tienen miedo. Y hemos mirado de tocar unos cuantos campos, algunos pues un poco más atrevidos, otros muy realistas. ¿Qué es lo que pueden hacer para superar sus miedos? Para que sean y estén toda su vida en su mejor versión y siempre aprendiendo, compartiendo y no, pues lo que decíamos antes, ¿no? Si vives en una sociedad de miedo, eres más manipulable, con lo cual eres menos tu propia personalidad. Danos consejos. Primero, piensa, si tengo mi seguridad, que es mi comida, mi agua, mi local, mi casa, mi piso asegurado, ¿no? Si lo que puedo hacer, esto no me perjudica, lo hago. Si me lo va a hacer, vale, me lo pienso. Pero básicamente sería esto. Si yo hago esto y no me muero, no pasa nada, lo hago. Cualquier miedo lleva a muerte detrás. Tú hazlo. Si ves que no te mueres, vas por buen camino. Ahora, si lo voy a hacer y me va a perjudicar a nivel muerte, no lo hago. Todo lo demás es tontería. Porque solo te perjudica lo que tú quieres. Lo que nos perjudica, siempre lo digo, no son los sucesos. Es lo que yo crea que me pasa. Mi valor añadido. Con lo cual, si lo hago y no hay peligro de muerte, lo hago. Sencillo, ¿no? Sería esto. En todo lo que hagas, ¿eh? En un negocio, una chica, un chico, un viaje, hazlo. Si tu vida no peligra, hazlo. No pasa nada. ¿Qué da más miedo? ¿Recordar el pasado o imaginar el futuro? Bueno, yo creo que el futuro, que es lo que dije antes, del miedo, de la incertidumbre. Pero el pasado está. El pasado realmente solo te afecta según el valor que tú le des. Si tú ya aceptas que el pasado está, valor 0. Si tú aceptas que pudiste cambiarlo, aquí llega la ansiedad, la incertidumbre. Ahora, el futuro, si tú aceptas que será bueno o malo, porque tú crees que tienes capacidad de modificarlo, será bueno. Si tú aceptas ya que de ti no depende, te espera solo la ansiedad, porque eres manipulable. Eso pasa con las pensiones. Gente que se endeuda por las pensiones, que es muy triste, pero la gente tiene miedo a la jubilación. Hay un programa muy bueno que se llama Mañana me jubilo y seré pobre. Y ya el miedo a la pobreza empieza aquí. Y la ansiedad, la incertidumbre de qué pasará mañana. Si yo mañana sé que con mi actitud irá bien, ¿miedo a qué? A nada. Si yo no sé que depende de mí, que está en el aire, en la suerte, aquí es ansiedad pura y dura. Curioso, ¿eh? Pues todo está en la capacidad que tengas tú de manipular tu ambiente. Si te eres capaz de manipularlo, todo irá bien. Y, por ejemplo, Omar, en una sociedad en la cual la esperanza de vida se ha alargado muchísimo. Antes vivir hasta los 50, y tampoco hace muchas décadas, ya 50, 60 años era todo una proeza, ahora se llega a los 80, los 90, incluso alguien unos cuantos años más. ¿Se tiene miedo a envejecer? Ostras, sí. Pero la sociedad te vende que eres inmortal. Cremas para no envejecer. Tinte para el pelo, para parecer más joven. Potingues para bajar de peso. Te venden que eres inmortal. No, eres mortal y no sabes qué día te llega la muerte. Con lo cual te mueres sí o sí. Pasa, la gente se cree. ¿Y qué pasa? Se olvidan de la historia. En el cole estudiamos historia. ¿Y qué significa eso? Pasado. Vienes al mundo, haces, dices o creas algo y te mueres. Seamos conscientes. Si ha muerto Julio César, tú te morirás. Si Roma, el imperio, cayó, tú también caerás. Seamos conscientes de esto. Que somos mortales. Y no sabes cuándo llegará el día. Pues mientras llega, ¿qué es lo de siempre? La incertidumbre te crea ansiedad. Si eres consciente de que te morirás sí o sí, se acabó sufrir. Tú eres consciente de que te vas a morir quizá ahora, ¿para qué sufrir? Omar, y para acabar, ¿y tú, Omar El Bachiri, en qué miedo descubriste que eras un valiente?
Buena pregunta. Cuando yo tuve un accidente con 20 años, en el que estuve en coma una semana y reviví. Y me dijo el médico, a ver, en tu caso, de cada 10, uno sobrevive. Tú eres de estos. Y dije, ostras, es verdad. Yo podía estar muerto. Yo, para mí, he muerto hace 22 años. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Estaba en la obra, yo antes acababa la construcción. Y me caí de un muro de 15 metros. Y reventé el bazo, tuve un trauma craneal, rompí 3 vértebras, 2 costillas, me moría. Entonces yo, para mí, estoy muerto. Entonces todo lo que hago ahora es placer. Pero yo, el 15 de agosto del 96, tenía que estar muerto. Y sigo vivo. Entonces, ¿yo qué pienso? Que para mí eso es una suerte. Por eso disfruto mucho. Pues si ya creo que estoy muerto, ¿a mí qué me afecta? Nada. Entonces siempre sonrío y voy a tope con todo lo que veo. Porque yo, para mí, estoy muerto. Entonces es una bendición que esté vivo. Y por eso lo disfruto. Porque, ¿qué puede pasar? Que me muera. ¿Y qué hay? No pasa nada. Omar El Bachiri, psicólogo, colaborador de Sapiens. Como siempre, un placer tenerte con nosotros y que tu experiencia en primera persona y tus consejos y tu análisis sirvan para muchísimas personas que gustosamente y encantadamente escucharán tu esfuerzo, tu valentía y cómo has superado tus miedos, y que estoy convencido de que no quedará así esta entrevista y habrá una segunda. Omar, muchísimas gracias, compañero. Ferran, gracias.